propósitos de la iglesia, los 5 propósitos de una iglesia saludable. Dios no quiere una iglesia, una super mega iglesia estrambótica, sino lo que quiere es una iglesia saludable. Y vamos a hablar en cada uno de los domingos, vamos a estar discurriendo este tema, exponiendo este tema en cada una de las celebraciones dominicales. Pero hoy vamos a hacer una especie de introducción para poder entender lo que viene los próximos 3 domingos adelante. Y el título de la enseñanza de hoy se llama 5 beneficios de una iglesia que define un propósito. 5 beneficios de una iglesia que define un propósito. Hay 2 textos bíblicos. Que he tomado como base para esta enseñanza. El primero de ellos, ya lo conocemos, es Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que fue el tema que trabajamos en el mes de julio. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Querido Padre, amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos que ella cumpla el propósito, la finalidad, el objeto y el objetivo por el cual tú hoy la envías a nuestros corazones, para que a través de nuestros oídos, Señor, podamos escucharla, entenderla, apropiarnos de la misma y ponerla por obra, en práctica, Señor, que es la finalidad verdadera de tu palabra. Ella quede tatuada en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, pero quede dispuesta y disponible para ser expresada por nuestros labios a todo aquel que no la demande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nunca se puede construir un edificio más grande que lo que el cimiento puede aguantar. Nunca se puede construir un edificio más grande que lo que el cimiento puede aguantar. O sea, las edificaciones pueden ser hacia arriba del peso que puede resistir abajo, ¿cierto? O sea que no puedo hacer un cimiento, una zapata para 2 pisos y pretender construir con esa misma zapata un edificio de 5 o de 10 pisos. Bueno, lo mismo sucede con la iglesia. Una iglesia edificada sobre un cimiento inadecuado o equivocado nunca podrá alcanzar la altura que Dios pretende llevarla. Una vez que se haya sobrepasado su base, se caerá, se derrumbará. Si deseamos construir una iglesia saludable, fuerte y capaz de crecer, debemos dedicar tiempo a poner un cimiento sólido. Si queremos que nuestra iglesia crezca, si queremos que nuestra iglesia se fortalezca, lo más importante no son las actividades, sino los cimientos a través de los propósitos que queremos que Dios alcance por medio de esta iglesia. Y para levantar cimiento, lo más duro de levantar en una edificación es preparar el terreno y luego colocarle los cimientos a ese terreno. Por lo tanto, hay que dedicarle tiempo a poner ese cimiento sólido. Pero ¿cómo lograremos poner un cimiento sólido en nuestra iglesia? Muy bien, esto se hace explicando a cada uno de los miembros que pertenecemos a este lugar y a aquellos a quienes quieren unirse a nuestra comunidad de creyentes, para qué existimos como iglesia y qué es lo que Dios nos ha demandado hacer. Son 2 preguntas que toda persona que se quiera unir a esta iglesia debe escuchar de nuestros labios. La primera de ellas es: ¿para qué existimos como iglesia? O sea, ¿para qué CBI existe como iglesia?
Porque a veces uno va a una iglesia, pero nunca el pastor o un líder o los pastores asociados se unen a nosotros o nos invitan a compartir la visión de la iglesia, a compartir el propósito de la iglesia. Y casi siempre, cuando no lo hacemos, la persona viene y no le encuentra sentido muchas veces el poderse congregar. Entonces Dios viene más o menos desde el mes de enero, viene inquietándome en una revolución que poco a poco vamos a ir trabajando en ponerle el cimiento apropiado a nuestra iglesia, para que la gente que se congrega aquí o la gente que desee congregarse en este lugar porque viene de otra iglesia o viene de otro país o viene de otra ciudad o de otro municipio o de otro barrio de aquí mismo de Medellín, sepa por qué existimos, para qué existimos y qué es lo que Dios nos ha mandado hacer. Existe un increíble poder cuando se define una declaración de propósito, si es lo suficientemente corta como para que todos la recordemos. Definir el propósito de nuestra iglesia traerá 5 maravillosos beneficios que nos establecerá como una comunidad saludable y con mentalidad de reino para la ciudad. Dios quiere una iglesia saludable, pero una iglesia que tenga mentalidad de reino para la ciudad. De manera que un propósito claro propiciará un buen ánimo. Un propósito claro reducirá la frustración. Un propósito claro permitirá la concentración, también lo podemos llamar enfoque. Un propósito claro va a traer la cooperación de toda la iglesia y un propósito claro nos va a permitir evaluarnos. Esos son los 5 beneficios que como iglesia vamos a recibir a largo plazo si nos establecemos como una iglesia saludable a través del propósito. Entonces se lo vuelvo a recordar y es lo que voy a tratar en el día de hoy. Propiciar buen ánimo, reducir la frustración, permitir la concentración, atraer la cooperación y ayudar a la evaluación. Esos son los 5 beneficios que vamos a tener como una iglesia establecida con propósitos. Y vamos a hablar del primero. El primero es un propósito claro propicia un buen ánimo. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 la escritura dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me llama poderosamente la atención este último párrafo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante que si nosotros queremos tener una iglesia con buen ánimo, o sea, una iglesia que desee venir a cada servicio, una iglesia que desee pertenecer, porque realmente Dios ha llamado, nos llama de las tinieblas a su luz admirable para pertenecer a un lugar. Cuando la iglesia no tiene un enfoque, un propósito definido, mucha gente se dispersa y la gente tiene como opcional el pertenecer a la iglesia y el participar en cada uno de los servicios. De manera que el estado de ánimo y la misión de la iglesia van juntos. El estado de ánimo y la misión de la iglesia van juntos. La clave para la armonía de la iglesia es estar en un mismo sentir y en un mismo parecer. Lo repito, la clave para la armonía de la iglesia es estar en un mismo sentir y en un mismo parecer. Todos debemos estar hablando el mismo lenguaje. Diga conmigo, debo estar hablando el mismo lenguaje de mi pastor. Debo estar hablando el mismo lenguaje de la visión de la iglesia. Debo estar hablando el mismo lenguaje. Todos debemos unirnos a una misma visión, porque no puede haber entre vosotros divisiones, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1:10. No puede haber. ¿Qué es una división? Dos visiones. O sea, no puede haber dentro de la iglesia dos visiones, sino una sola visión.
hacia dónde le dijo Dios a mi pastor nos va a llevar. O sea, hacia dónde Él nos quiere llevar. De manera que nosotros como miembros, como personas unidas a esta casa, debemos ser unánimes en el pensamiento, unánimes en el sentir y unánimes en la visión para estar juntos. Debemos tener esa unanimidad, ser unánimes. Allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla de la unidad de la iglesia. Un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Espíritu Santo, un mismo Señor y Jesucristo, una misma fe. Habla de la unidad. O sea, la iglesia tiene que hablar de la unidad. Esa es la diferencia. Por eso usted dirá, bueno, pero ¿por qué cuando yo antes era católico yo podía ir a cualquier iglesia y la misa era la misma? Porque ellos tienen un misario que se los envían desde Roma, ellos lo imprimen y ese misario es igual para todas las iglesias. Pero usted se ha preguntado cuál era el propósito que cumplía la iglesia donde usted se congregaba antes cuando era católico, cuál era el propósito que tenía con su vida, o sea, cómo esa iglesia edificaba su vida. Y usted se va a dar cuenta que no edificó nunca nuestra vida, nunca edificó nuestra vida. Pero cuando llegamos al cristianismo, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de una iglesia local y esa iglesia local es diseñada por Dios y levanta un pastor porque cada iglesia tiene su propia necesidad. Cada iglesia tiene sus propios problemas. Una iglesia es como una familia. O sea, nosotros a veces me preocupa cuando tratamos a nivel de ministerio de parejas unificar el criterio de los tratos. Digamos que hay un fundamento que es colocado en la palabra, pero no todos somos iguales. Hay hombres que son de una manera y hombres que son de otra manera, mujeres que son de una manera y mujeres que son de otra manera. Lo que nosotros debemos permanecer en unidad es en la visión que Dios tiene para el matrimonio. Así es la iglesia local. En la iglesia local debe haber una visión que Dios le coloca al pastor de la iglesia. Porque a veces nos dejamos mover por lo que la gente quiere. Escúcheme, la unción no llega a la iglesia por lo que el pueblo quiere, sino porque Dios derrama una unción sobre el lugar. La unción no implica que la iglesia hable en lenguas, la unción no implica que la iglesia profetice, la unción no implica que la iglesia tenga la superalabanza que nos puede mover las emociones. La unción implica la presencia de Dios en medio de su iglesia. Esa es la unción, el Espíritu Santo activando a su iglesia en medio de lo que Él quiere lograr. De manera que también las personas van a tener buen ánimo si trabajan juntas para un gran propósito. Pero si usted se aísla de la iglesia, si cada uno hace lo que quiere, o hay gente que dice, no, yo voy cada domingo y realmente voy y recibo una palabra, pero en el transcurso de la semana no tengo conexión con nadie y no estoy unido al propósito, entonces tarde o temprano me voy a aburrir. Y voy a conseguir y me voy para otro lugar porque sencillamente lo que está junto es lo que produce avivamiento, es lo que produce un fuego especial del Espíritu Santo. Cuando revisamos Proverbios capítulo 29, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice allí, cuando la gente no recibe la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Una dirección divina. La Biblia de las Américas habla de una visión. Dice que cuando el pueblo no tiene visión se desenfrena. La visión une a la iglesia. La visión une a la iglesia y permite que se cumpla el propósito donde Dios la ha ubicado. ¿Por qué nos colocó en Belén? ¿Por qué estamos en Belén, San Bernardo? ¿Por qué hacemos parte de esta comunidad? ¿Por qué estamos en Medellín? ¿Por qué somos parte de las iglesias de Dios que están ubicadas en Medellín? Eso es lo que necesitamos descubrir. ¿Para qué? Para no desenfocarnos. No podemos desenfocarnos porque el desenfoque es el resultado de no tener una visión. Y yo siempre me tengo que preguntar, ¿por qué Dios me trajo aquí? O sea, ¿por qué me ubico aquí? ¿Por qué si aquí alrededor de las 76 hay varias iglesias,
creo que hay alrededor de unas 8 o 10 iglesias en esta sola zona, entre la 30 y la 20. ¿Por qué me unió a esta iglesia? Entonces ahí hay un propósito que Dios quiere cumplir con mi vida. Ahora, lo que más desalienta a una iglesia es no saber para dónde va. Si usted no sabe, mire, cuando yo voy al Grupo Vida, yo tengo que saber para dónde estoy llevando a las personas, porque ya me lo dijeron, porque ya lo aprendí, porque ya tengo la visión de la iglesia. Y al tener la visión de mi iglesia, no de la iglesia, sino de mi iglesia, porque cada iglesia debe tener su propia visión y su propio propósito definido. Entonces yo voy a hacer las cosas con mucho entusiasmo, ya no voy desanimado, porque cada aspecto de lo que yo voy a hacer en mi Grupo Vida está enfocado a cumplir esa visión. La visión te enfoca, la visión nos pone en acción, la visión nos coloca en una misión para permitirnos que nos movamos en un lugar, y la visión revigoriza la iglesia estancada. O sea, cuando la iglesia está estancada, lo que hay que revisar es la visión, porque si la visión no está cumpliendo el propósito, hay que redefinirla, y es lo que estamos trabajando en este momento. Número 2, el segundo beneficio de una iglesia con propósito es que reduce la frustración. El propósito, o un propósito claro, reduce la frustración. En la Biblia de las Américas, Isaías 26:3 se lee de esta manera: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En la Reina Valera dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. La clave se llama perseverar. La clave es perseverar. Entonces, si yo quiero reducir la frustración como líder, como pastor de esta iglesia, y si usted quiere reducir la frustración, realmente necesitamos definir o redefinir nuestro propósito, porque al definir o redefinir nuestro propósito, la frustración va a menguar, porque esto nos va a permitir olvidar las cosas que realmente no tienen importancia. Mire, una de las cosas que con el liderazgo de esta iglesia vamos a comenzar a revisar es: ¿qué estamos haciendo que no sirve? ¿Qué estamos haciendo que realmente nos sirve? O sea, ¿qué estamos nosotros en este momento ejecutando que realmente no está cumpliendo una función porque no está ligado a la visión que tenemos? Y eso es importante, porque eso te va a vigorizar a ti también. Porque a veces las iglesias se nos presentan, por ejemplo, llega un ministerio. En estos días dije: voy a probar a este chico. Entonces hay un chico que tiene un ministerio muy reconocido en Colombia, y yo no lo había querido unir a mi Facebook, pero dije: voy a probar. Estoy seguro que apenas lo una a mi Facebook, él me va a mandar su propuesta. Y dicho y hecho, no pasaron 2 minuticos desde que yo lo uní al Facebook, cuando él me mandó en el Messenger su propuesta. Entonces, que cómo montaba la adoración en la iglesia, que cómo no sé qué, que cómo evangelizaba, que cómo es. Y entonces entendí que cuando tú no tienes una visión, toda propuesta que te llegue la pones a trabajar dentro de la iglesia. Cuando tú no tienes una visión, toda propuesta que te llegue la pones a trabajar dentro de la iglesia. Y tú tienes que definir la visión. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Por qué Dios te unió aquí? Y cuando tú tienes que irte de este lugar, es porque nunca te uniste a la visión, o porque nunca la entendiste, o porque sencillamente no eras parte de esta visión, y Dios te lleva entonces a otro lugar para que en el otro lugar te puedas unir a esa visión. El problema es que muchos cristianos no están unidos a ninguna visión. En enero se congregan en una iglesia, en febrero en otra, en marzo en otra, en abril en otra, y no tienen ninguna visión definida, ni están unidos ni de cuerpo ni de espíritu con la iglesia. Ahora, cuando la iglesia es direccionada por el propósito, esa iglesia se vuelve saludable. Se vuelve una iglesia saludable. Mire, Dios, antes de querer una iglesia numerosa, primero quiere una iglesia saludable. Eso es lo primero que Dios quiere, una iglesia saludable. Porque ¿de qué nos vale una iglesia numerosa si cada uno tira para
su propio catambre, para su propio lado. Además, una iglesia saludable se cansa menos y la frustración de sus miembros, de las personas que pertenecen a la iglesia, se reduce. Cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo 8, en la Reina Valera dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una iglesia olvida su propósito o lo tiene engavetado, tiene mucha dificultad para decidir lo que es o no es importante. Una iglesia indecisa es una iglesia inestable, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo le dije a mi esposa a principio de este año es: nosotros vamos a escuchar todo, pero vamos a definir qué es lo que nos sirve de acuerdo al enfoque que Dios ha tenido. Porque a usted le llega seminario de adoración, pero ese seminario de adoración tiene otro enfoque diferente, digamos, al seminario, a la unción profética que tiene esta iglesia. O evangelismo, pero ese evangelismo tiene algo diferente al evangelismo profético que puede tener esta iglesia. Entonces, muchas veces nosotros queremos recibir capacitación, pero esa capacitación no es posible adaptarla o adoptarla a la visión que Dios tiene, porque nos saca. O sea, porque nos saca, ¿sí? Yo le pregunté a un líder que maneja líderes de jóvenes y le dije: bueno, ¿para dónde estás llevando tú los líderes? Y no me supo definir. Entonces yo dije: entonces yo para qué voy a seguir mandando mis líderes allá, si no me supo definir para dónde me está llevando a los líderes si yo se los pongo en las manos. Y realmente los líderes de la iglesia los tenemos que levantar nosotros. Somos nosotros. Nosotros debemos saber qué tipo de jóvenes queremos tener. Nosotros debemos definir hacia dónde queremos llevar los jóvenes, hacia dónde queremos llevar los niños. Porque es que a veces metemos programas, ¿no? Que la fundación tal, que tal parte, y lo metemos. Y cuando estamos metiendo programas extraños es porque nosotros no tenemos definido lo que queremos lograr. Y entonces una de las cosas que cambia el enfoque es saber para dónde yo quiero llevar a cada persona que está en la congregación. Y eso nos va a reducir a nosotros la frustración, ¿sí? Los programas y los eventos deben pasarse a la luz del propósito de la iglesia. O sea, este programa cumple con el propósito de la iglesia. Porque a veces queremos copiar, que como en tal iglesia hay mujeres tal, o hay hombres tal, o hay jóvenes tal. Mire, yo vengo estudiando un fenómeno que se llama la iglesia de Saddleback, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es un fenómeno interesante, porque es una iglesia que año tras año ha crecido y durante 20 años ha mantenido la misma visión y el mismo propósito. Y una de las cosas que a mí me impacta del pastor Rick Warren es que Rick Warren dice que él solo tuvo el primer ministerio cuando la iglesia tenía 500 miembros. O sea, él no tuvo jóvenes, él no, pues tenía los niños, porque los niños hay que edificarlos, pero no tuvo que parejas, que no tuvo esto, que no tuvo, hasta cuando la iglesia no tuvo 500 miembros. Y él dice algo que me impacta, porque yo lo escuché personalmente de los labios de él y del pastor que maneja los grupos pequeños también en esa iglesia. Y él dice algo impactante, que solamente cuando está preparado el líder aparecen las personas que se van a unir al ministerio. O sea que nosotros muchas veces nombramos personas porque es el modelo que tienen todas las iglesias. Pero nosotros debemos ir identificando el modelo que sirve a lo que Dios nos llamó. Si Dios nos llamó a ser luz o faro a las naciones, nosotros tenemos que ir identificando el propósito a lo que Dios nos está llamando. Y ese es un cambio revolucionario que hemos comenzado desde el mes de junio a trabajar acá, y es un cambio que se va a aplicar casi que de manera radical por allá en noviembre para prepararnos a recibir el nuevo año, para lo nuevo que realmente Dios está estableciendo, que no es nada nuevo, sino es ir redefiniendo el propósito nuestro y la visión nuestra. Tercer beneficio: un propósito definido permite enfoque, o sea, concentración. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, la escritura dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces dice allí: prosigo hacia la meta.
Una luz tiene un tremendo poder cuando se concentra en una determinada dirección. La luz difusa no tiene ningún poder. Algunos de jóvenes o de niños tomaron una lupa y la pusieron en una hoja seca con el rayo del sol. ¿Qué pasó? Se prendía, ¿cierto? O sea, la hoja daba fuego inmediatamente. Muy bien, eso tiene algo que se llama el poder de concentrar la energía. Cuando usted concentra la energía en algo, eso da resultado. ¿Sí? Cuando usted concentra la energía en algo, eso da resultado. Cuando la luz no se concentra a un nivel mayor, es muy difícil que pueda encender una hoja. Es como el rayo láser. El rayo láser puede cortar el acero si está concentrado allí. O sea, el poder del rayo láser está en la concentración y puede cortar el acero. Entonces, una iglesia concentrada tendrá un impacto mucho mayor que una vida y una iglesia difusa. Y si nosotros nos vamos a concentrar en hacer de esta iglesia una iglesia de grupos vidas que ganen almas para el Señor, esa va a ser nuestra concentración. Y en eso nos vamos a enfocar y en eso vamos a trabajar y para eso nos vamos a preparar, porque vamos a colocarle la lupa a la luz del sol para que allí se produzca un fuego. La razón por la cual esto es así es que un propósito claro permite que todo el esfuerzo se concentre. Entonces, cuando nosotros tenemos el esfuerzo concentrado, vamos a dar resultado. ¿Sí? Decir, miren, en estos días estuve haciendo la segunda parte del diplomado sobre el tema de traumas, y algo que aprendí es que el cerebro tiene algo que se llama neuronas reticulares. ¿La ha escuchado usted? Me imagino que los médicos sí, ¿no? Los que estudian medicina. Neuronas reticulares. ¿Sabe qué es eso? Las neuronas reticulares. Bueno, las neuronas reticulares están muy cerca al hipocampo. Y las neuronas reticulares son diferentes a las neuronas espejos. Las neuronas espejos es que la gente reacciona conforme a lo que ve. O sea, las neuronas de la gente reaccionan. Entonces, si yo grito, la persona que tengo al frente, ¿qué va a hacer? Por neurona espejo. Si yo estoy deprimido, el que está al frente, ¿cómo se va a poner? Deprimido. Si yo estoy alegre, el que está al frente, ¿cómo se va a poner? Alegre, por neuronas espejo. Pero las neuronas reticulares son las que crean el enfoque, o sea, son las que establecen metas en la vida del ser humano. Y no la ponemos a funcionar. Entonces, por ejemplo, si usted dice, voy a comprarme una casa, y eso usted lo establece en su mente, las neuronas reticulares se apropian de que usted se va a hacer dueño de una casa. Y otra cosa que aprendí es que en la mente la fantasía y la realidad no existe. Para la mente todo es verdad. O sea, para la mente todo es verdad. O sea, que no existe. O sea, cuando el niño dice que él tiene un amigo imaginario, el niño no tiene un amigo imaginario, tiene un amigo de verdad. Lo que pasa es que usted y yo no lo vemos. Pero él tiene un amigo de verdad y habla con ese amigo de verdad. El problema es que a los 20 años tenga ese mismo amigo imaginario, ¿no? Porque hay una edad en que ese amigo imaginario va a ser cortado en la medida en que va creciendo en las relaciones. Y sobre todo los niños que solamente son hijos únicos tienen muchos amigos imaginarios. Porque realmente ellos necesitan de compañía. Y por eso los psicólogos y psiquiatras recomiendan que a los niños solo se les compren mascotas para que tengan alguien con que conversar y no crezcan con amigos imaginarios. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que aprendí es que cuando usted a las neuronas reticulares o a la neurona reticular le coloca una meta, esa meta la ve por toda parte, la ve por todo lado. Entonces usted dice, me voy a comprar un carro, un Ferrari rojo. Entonces usted nunca había visto Ferraris rojos, pero usted estableció la meta y comienza a ver Ferraris rojos. O sea, usted comienza a ver un Ferrari por aquí, cruza la calle y ve otro Ferrari y así. Y entonces aprendí algo, ¡claro!
¿Por qué nuestros líderes no ganan gente? Porque no han activado sus neuronas reticulares. ¿Por qué la iglesia no ha crecido? Porque no ha activado sus neuronas reticulares. Porque cuando usted tiene un propósito, las neuronas reticulares se activan. Cuando hay una meta, las neuronas reticulares se activan y usted dice, este grupo es para ganar gente, es para ganar gente. Entonces esas neuronas reticulares comienzan a mostrarte gente y comienzan a llevarte gente, y el uno y el otro comienza a impactar gente que va llegando al grupo y que luego va a ir llegando ¿a dónde? A la iglesia. Entonces, cuando tú deseas algo, para la mente eso es una verdad, y la mente no renuncia a menos que tú te detengas. Porque lo que la mente no va a hacer es la acción. La acción la tiene que poner nuestra conciencia. O sea, la acción la tiene que poner nuestra conciencia. Entonces, yo decido ir a visitar todos los concesionarios y me monto en el vehículo, y lo que estoy haciendo es activar esa neurona reticular. Cuando yo decido ganar gente, cuando yo decido que la iglesia va a crecer por grupo, entonces ya eso se activó en mi neurona reticular. Entonces, cuando yo decido eso, todo va a obrar en función del crecimiento de los grupos y de la multiplicación de los grupos y de la gente que se va a multiplicar de entre los grupos, porque ya lo activé como una verdad en mi mente. ¿Sí? Y les recomiendo un video, es una serie de videos interesantes. Ella es una católica, pero dice unas verdades muy interesantes. Ella es una psiquiatra, se llama Marian Rojas. Busquen esos videos de Marian Rojas. Tiene un video interesante que se llama Gestione sus emociones para que viva feliz. Gestione sus emociones para que viva feliz. Marian Rojas es una psiquiatra española. El papá se llama Enrique Rojas, y ambos han escrito libros importantes sobre el tema de la felicidad. Y ella habla también de las neuronas reticulares. Y ella dice que cuando tú colocas en tu mente algo que es poderoso, tu mente no lo suelta hasta que tú lo hayas cumplido. O sea que el que adelanta o atrasa los tiempos no es Dios, sino yo. O sea, yo decido cuándo crecen los jóvenes, yo decido cuándo crecen los niños, yo decido cuándo crece la iglesia. No porque Dios esté impedido para hacerlo, sino que Dios me dio toda la autoridad a través de la persona del Espíritu Santo para que las cosas avancen dentro de la iglesia. ¿Estamos allí? Entonces, la gente que dice no puedo es porque realmente no sabe que existen unas neuronas reticulares. Pero usted todo lo puede hacer. Usted puede aprender a manejar un avión, usted puede aprender a manejar un carro, usted puede quedar embarazada solamente activando sus neuronas reticulares. Usted puede lograr grandes cosas en sus negocios, en su empresa, solamente activando las neuronas reticulares. Porque eso es algo que Dios nos colocó a nosotros, nos los dio a nosotros. Ahora, ¿por qué las ovejas le salían a Jacob pintadas cuando él decía que eran pintadas? ¿Y por qué salían blancas cuando le cambiaban la condición? Neuronas reticulares. Eso era lo que pasaba. Cuando tú tienes una meta y no la sueltas, esa meta la va a cumplir Dios, porque Dios está interesado en tu meta, porque tú estás trabajando una meta para Él. Y lo mismo puede ser una meta para tu vida. Número 4, cuarto beneficio: un propósito definido atrae la cooperación. La gente va a cooperar. Y dice Esdras capítulo 10 versículo 4 en la Biblia al día: ten valor y dinos qué hemos de hacer para rectificar lo malo que hemos hecho, y de buen agrado lo haremos. Cuando una iglesia comunica claramente su destino, las personas están dispuestas a subirse a bordo. Mire, hasta los platos suenan cuando están escuchando esta enseñanza. Lo están entendiendo los platos de esta iglesia. Quizás usted no, pero los platos de esta iglesia lo están entendiendo. Cuando una iglesia comunica claramente su destino, las personas están dispuestas a subirse a bordo. La razón es que todos están buscando algo que les dé significado, propósito y una dirección a sus vidas. Usted no se atrevería a subirse a un autobús sin antes saber hacia dónde se dirige. Por lo tanto, no pretenda que la gente se una a nuestra iglesia sin que le expliquemos a dónde los vamos a llevar. O sea, cuando un joven llega a un grupo, él debe saber para dónde va a través de nuestro grupo. Él debe saber por qué Jóvenes de Honor. Cuando un niño es introducido al aula de clase, el maestro tiene que saber para dónde lo lleva.
Quien direcciona y quien maneje los niños como ministerio tiene que saber para dónde los lleva. Y si no lo sabe, tiene que pedirle a Dios para dónde lo quiere llevar. Porque necesitamos saber para dónde los vamos a llevar. Porque hay muchos ministerios que quisieran aportar, pero escúcheme esto. ¿Será que eso sirve? Y si yo no tengo un propósito, cualquier propuesta me sirve. Pero cuando yo tengo un propósito, yo evalúo las propuestas y selecciono aquella que va realmente ligada al propósito que Dios me ha dado. Si queremos tener grupos vidas avivados, enfocados y cooperando mutuamente, debemos transmitirle el propósito de estos, la visión y la misión de la iglesia. Cada líder de esta casa debe tener claro estos tres valores: misión, visión y propósito, porque lo tienen que hacer carne para su alma, para que de esta manera lo podamos transferir cada vez que nos reunamos en un grupo vida. Si un líder o cualquier miembro de la iglesia no puede transmitirle a otra persona nuestros pilares, nunca será un ganador de almas ni hará discípulos para el Señor. Y número 5, un propósito claro ayuda a la evaluación. O sea, todo debe evaluarse, porque ¿para qué planeamos si no evaluamos? ¿Sí? Y realmente nos hemos pasado mucho tiempo largo teniendo propósitos, pero no tenemos evaluación. Y dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Cuando existe un propósito claro, la evaluación de los resultados es algo muy fácil y gozoso de hacer. ¿Usted se ha preguntado por qué existe un libro que se llama Números? ¿Qué es lo que más hay en Números? Números. ¿Cuántos tienes para la guerra? ¿Cuántos tienes para esto? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Cuántas tribus hay? ¿Y por qué números? Porque a Dios también los números le interesan. ¿Por qué aparecen los 144,000 en el Apocalipsis? ¿Por qué aparecen los 24 ancianos? ¿Por qué aparecen 12 tribus de Israel? Los números son importantes para Dios. Los números. Entonces, de aquí en adelante se acabó el informe que no crecimos en almas, pero crecimos, nos robustecimos en el tiempo a solas con Dios, nos consolidamos. Esos no son los números que a Dios le interesa. A Dios le interesan los números. Así como hay un libro de números, la evaluación tiene que ser numérica. Usted solo puede medir numéricamente. Usted solamente puede decir, estaba en A con 5 y llegué al punto B con 6 y usted creció en un 20%. O estaba en A con 5 y llegué a B con 10, usted creció en un 100%. Es decir, usted creció 2 veces más. Entonces eso a Dios le interesa mucho. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a no tener números para no comprometernos, pero los números son importantes. Lo que no se evalúa no se mide, y lo que no se mide no se controla, dice mi pastora. Que lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar. No basta con escribir la visión, la misión y el propósito. Y de esto Jason nos habló cuando hicimos la escuela de líderes. Se requiere que las actividades que apuntan al cumplimiento de estos propósitos se evalúen para medir los avances o el estancamiento en que se está ejecutando. ¿Sí? Mida y controle para que pueda avanzar. ¿Estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos? ¿Y cuán bien lo estamos haciendo? Estas son las 2 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos? ¿Y cuán bien lo estamos haciendo? ¿Cuán bien lo estamos haciendo? Peter Drucker, el gran gurú de la administración, que creo que ya murió, y si no murió debe tener como 99 años, dice, ¿cuál es nuestro negocio y cómo va el negocio? ¿Cuál es el negocio de Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios? Los perdidos. Y la pregunta que Dios nos hace es, ¿cómo va el negocio? O sea, ¿cuántos te ganaste en julio? ¿Cuántos te quieres ganar en agosto? Porque a veces para multiplicarnos lo que hacemos es dividirnos. Éramos 7 en el grupo y nos dividimos en 2. Y todo el año pasamos 4 de un lado y 3 del otro. No nos multiplicamos, no crecimos, simplemente nos dividimos. Crecer es que usted tenía 7, llegó a 14 y pasó a 7 y 7. Tenía 7 de un lado y 7 del otro, y al final de año terminó con 14 de un lado y 14 del otro, y al año siguiente tiene 4 grupos. Eso es multiplicación, no división.
La división es tomar algo que está saludable y lo parto en dos y lo vuelvo enfermo. Concluyo. Convertirse en una iglesia movida por un propósito lleva tiempo. No sucede de la noche a la mañana, ni tampoco en 6 meses. Hacer esta transición puede llevarle varios años a la iglesia. Si deseamos que esta iglesia pase a ser movida por un propósito, debemos guiarla a través de 4 fases críticas. Número 1, definir los propósitos. Número 2, comunicar periódicamente esos propósitos. Número 3, organizar la iglesia alrededor de los propósitos. Y número 4, aplicar los propósitos a cada área o parte de la iglesia. Y eso es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Amén. Pongámonos en pie, iglesia.